Introducción a la geometría. Contenido 3. Ángulos, medidas y su clasificación. Vamos a estudiar aquí la medida de ángulos, cómo hacer un ángulo y clasificar los ángulos, como el uso del transportador para hacer un ángulo y para medir un ángulo. La definición nos dice que un ángulo es una figura formada por dos rayos con un origen común llamado vértice. Veamos esta figura que tenemos aquí. Tenemos dos rayos. Ya en videos anteriores les he explicado qué es un rayo, qué es un segmento y qué es una línea. Un rayo entonces va a iniciar en el punto A y aquí tenemos un rayo C, AC con el lado AC, y otro rayo que también parte del mismo vértice A al punto B. La unión de estos dos rayos se llama ángulo. Con este vértice en común, la medida de este ángulo 40 grados, que después lo vamos a ver con el transportador. ¿Cómo nombramos este ángulo? Lo nombramos de esta manera: ángulo BAC, ángulo CAB. El orden no importa, lo que importa es que en el centro vaya el nombre del ángulo, y si ustedes observan, el vértice y el ángulo está en A, en el punto A, por lo tanto tiene que ir en el centro. Si nombramos de acuerdo al orden del abecedario, el ángulo ABC pues no serviría, porque el número, la letra que queda en medio, quedaría como el vértice, pero el vértice está en el A. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice: dibujemos el ángulo BAC de 60 grados, dibujemos un ángulo DAC de 90 grados y dibujemos un ángulo EAC de 120 grados. Aquí tenemos trazado una línea. Aquí tenemos trazado un rayo AC, que es el punto de inicio que vamos a hacer. Aquí, utilizando el transportador, vamos a hacer estos tres ángulos que tenemos aquí. Iniciamos con el primero, que me dice el ángulo BAC. Como aquí ya tengo dibujado aquí el punto A y el punto C, aquí tengo dibujado el punto A de aquí y el punto C, solamente me corresponde ubicar el punto B para trazar dicho ángulo de 60 grados. Ubico el transportador, entonces aquí tengo la figura, ubico el transportador, el centro del transportador en el punto A, porque si ustedes observan, en el centro está A, significa que ese es el vértice. Ubico el transportador, hago coincidir el transportador, que es lo que me indica por aquí, hago coincidir el transportador, el centro del transportador con el vértice, y la línea, la primera línea que está dibujada ya, tiene que estar en el punto 0, en la medida 0 del transportador, y buscamos el 60 en el transportador, ahí lo tenemos, y trazamos la línea de 60 grados. Aquí está en la parte de abajo ya trazada, ahí está el punto B. Entonces el primer ángulo BAC de 60 grados ya lo tengo dibujado con este rayo amarillo que tengo aquí. Vamos acá arriba, me dice: dibujemos ahora el ángulo DAC. Ya tengo A, que es el mismo vértice, y ya tengo C, que es el mismo rayo cero. Solamente voy a ubicar el punto D en la parte que tenga la medida de 90 grados. Vamos entonces al segundo transportador. Aquí tengo 90 grados, buscamos el 90 grados, ahí está 90 grados, y se trazó esa línea roja que tengo por aquí de 90 grados con el vértice o con el punto D. Y aquí tengo ya nombrado el ángulo DAC, que es el que me pide acá arriba. El ángulo DAC ya lo tengo por ahí dibujado. Y el último ángulo, que sería un ángulo de 60 grados. Entonces, sin mover el transportador, buscamos el 120 grados. Ahí está el 120 grados. Y ubicamos el punto E. Y aquí ya tenemos dibujado el ángulo EAC con vértice en común de dichos rayos. Clasifiquemos los ángulos. Los ángulos se clasifican según su medida. Se clasifican en ángulo agudo los ángulos que miden menos de 90 grados. Si observamos este ángulo que está acá abajo, si midiera 90 grados, tuviera la medida hasta acá. Pero como este mide menos de 90 grados, se llama ángulo agudo. Veamos el siguiente: ángulo recto. Es el que mide exactamente 90 grados. Entonces, si ustedes observan aquí, tiene esa línea vertical exactamente hacia arriba y tiene una medida de 90 grados. El anterior mide menos, miren el rayo que está midiendo aquí en medio no ha llegado hasta arriba, mide menos de 90 grados, por eso se llama ángulo agudo. Y el tercero se llama ángulo obtuso, el ángulo que mide más de 90 grados. Aquí está más de 90 grados. Si tuviera la medida acá recto como el anterior,
es una medida de 90 grados, pero como este se pasó de 90 grados, por eso se llama ángulo obtuso. Resolvamos estos ejercicios que están aquí. Inciso A, determine la medida de cada uno de los ángulos de la figura y lo vamos a clasificar. Ya anterior vimos la clasificación, cuál es el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Primero clasifiquémoslos. Miremos el ángulo A, mide más de 90 grados. Sabemos que mide más porque si midiera aquí, midiera 90 grados, pero como se pasó, se llama ángulo obtuso porque mide más de 90 grados. El que sigue, el ángulo B, mide exactamente 90 porque está ahí el rayo recto para arriba verticalmente y tiene su medida. Este cuadrito que tiene en el vértice, eso lo hace clasificarse en un ángulo de 90 grados. Y el tercero, el ángulo C, si midiera aquí recto, se llamará ángulo recto, midiera 90 grados. Pero como mide menos, se llama ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Vamos a ver aquí, continuamos. Haciendo uso del transportador, vamos a encontrar la medida de esos tres ángulos que acabo de clasificar acá arriba. Dice que ya el ángulo A mide 150 grados, solamente entonces lo vamos a comprobar. El ángulo B mide 90 grados, ya lo habíamos visto y lo habíamos clasificado en ángulo recto de 90 grados, solamente vamos a comprobarlo. Y el ángulo C, que es este último que está aquí, nos dice que mide 45 grados, solamente entonces lo vamos a comprobar. Vamos a ver entonces el primero, comprobemos que son los mismos. Ahí está, solamente ubico el transportador y dice que me tiene que medir 150 grados. Ahí está. El centro del transportador lo ubico en el vértice. La primera línea aquí se va en la línea 0, lo marcamos, lo ubicamos en la línea 0 y ahí estamos que está marcado en 150 grados. Entonces sí, mide 150 grados. El segundo nos dice que mide 90 grados. Ahí ubicamos igual el transportador, la parte del centro del transportador en el vértice B. Aquí está la línea 0 y ahí está marcado 90 grados. Entonces sí, es un ángulo de 90 grados. Y el último, igual el transportador en el centro del vértice, la primera línea en la línea 0 y ahí tenemos la segunda línea o el segundo rayo en el 45 grados. Entonces sí comprobamos que esa es la medida de cada uno de los ángulos que están anterior. El siguiente ejercicio dice, dibuje un ángulo de 45 grados, otro de 130 grados utilizando el transportador. Aquí está el transportador. Voy a dibujar uno de 45 y otro de 130 grados. Entonces aquí ya tengo el transportador. Solamente voy a marcar 45 grados. Pero antes de marcar el 45, primero identifico el punto 0 por aquí. La primera línea o el primer rayo sale del centro del transportador y pasa por la línea 0. Ahora sí, la segunda línea lo voy a ubicar en el 45 aquí, del vértice al 45 grados. Y ahí tengo entonces el primer ángulo de 45 grados, que es lo que me pide anterior. En el segundo me pide que voy a hacer un ángulo de 130 grados, igual que el anterior, muy sencillo. Ubico la primera línea que sale del vértice a la línea 0. Aquí está, del vértice a la línea 0. Y el segundo sería marcarlo exactamente en el 130. Aquí está el 130, inicio del vértice y paso por el 130. Y aquí tengo marcado el otro ángulo 130 grados que me pide el ejercicio. Aquí está, comprobemos. Aquí está 145 grados. Aquí está 145, listo. Y aquí tenemos 130 grados, listo. El inciso número 2 me pide determine la medida de cada uno de los ángulos de las figuras que están acá abajo y después lo clasificamos. Veamos el primer ejercicio del primer ángulo A. Vamos a ubicar este transportador que está acá abajo exactamente coincidiendo el centro del transportador aquí en el vértice y esta línea que tengo aquí primera o esta recta que tengo por aquí la ubico recta en esta línea y vamos a ver qué medida tiene donde pasa este otro rayo. Aquí tenemos el transportador entonces ubicado el centro del transportador en el vértice. La primera línea BA está en 0 y la línea o el rayo BC pasa por el punto o por la medida entre el 70 y el 80. Entonces deducimos que este ángulo tiene una medida
de 75 grados. Y el ángulo que mide menos de 90 grados se llama ángulo agudo. Entonces aquí tenemos la medida y tenemos su clasificación. Menos de 90 grados se llama ángulo agudo de 75 grados. Ahora veamos el ángulo B. Ya ubicamos el transportador, el centro en el vértice, la primera línea o el primer rayo ED en 0, y veamos por dónde pasa el rayo EF. Pasa por el punto o por el ángulo entre 110 y 120. Entonces, ¿qué significa? Que tiene una medida de 115 grados. Aquí tenemos ya la medida del ángulo y en qué se clasifica, qué tipo de ángulo es. Los que miden más de 90 grados se llaman ángulos obtusos. Y el tercer ángulo, sin necesidad que ubiquemos el transportador, estamos viendo ese cuadrito que está en medio del vértice, aunque esté volteado, este tiene una medida de 90 grados. Esa es la seña de cuánto mide un ángulo recto, ese cuadrito que está en el vértice.